Varios cargos del Partido Socialista Obrero Español para hablarnos de asuntos. Son muchos los que hay pendientes en la minería. Vamos a centrarnos en los que han sido objeto de esta rueda de prensa. Iván García del Blanco, senador del Partido Socialista. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar por las cuentas pendientes, si le parece, porque han hecho ustedes un repaso de todas aquellas obras del Plan del Carbón, obras Miner, que estaban en el tintero y que parece que esa tinta se ha ya derramado, es decir, que nadie va a ocuparse de esas obras, de esos proyectos, se van a quedar sencillamente sin ejecutar. Cuéntenos cuáles son las noticias que tiene al respecto. Pues sí, son, en este caso, en el Bierzo y la Ciana son 16 proyectos que afectan a 8 municipios, más uno general que afecta a las cuencas mineras, que tiene que ver con las rutas de ciclismo. Unos proyectos que comportaban, además, una importante creación de empleo en las comarcas mineras como alternativa a la producción de carbón, que en algún caso estaba incluso ejecutado al 75%, otros simplemente estaba firmado el convenio en 2010, algunas con fases de ejecución. Y lo que hicimos es, a la vista de que el gobierno se llamaba andanas cada vez que los municipios preguntaban, lo que hicimos fue preguntar en el Senado directamente al gobierno en qué estado administrativo estaba cada uno de ellos. Y lo que ha hecho el gobierno ahora es contestarnos a cuentagotas, pero nos ha contestado ya definitivamente a todas las preguntas que le hicimos. Y lo que pone encima de la mesa es que efectivamente, y como se sospechaba, el gobierno no se hace cargo de ninguno de ellos. Pone todo tipo de excusas, en algún caso pues le echa la culpa a la propia Junta de León por no remitirle la documentación, en otros casos a los municipios, en otros casos habla de que ni siquiera los conoce porque no tiene ninguna constancia, y en otros casos simplemente se limita a decir que no hay consignación presupuestaria para atender los pagos, lo que es una evidencia porque efectivamente había hurtado los fondos que correspondían al plan Miner desde la llegada del Partido Popular al gobierno. Por lo tanto, nos encontramos con que unas obras cuya ejecución comportaban en el Bierzo y la Ciana una inversión de casi 30 millones de euros, pues han desaparecido. Y su siguiente pregunta que hay que hacerse es dónde ha ido ese dinero, porque sabemos que ni a nuestra sanidad, ni a nuestra educación, ni a los ferrocarriles ha ido ese dinero, porque no ha hecho sino que también recorta por esa parte. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a creer a un gobierno que dice que va a plantear un nuevo plan del carbón con políticas alternativas a la minería si aquello que ya estaba en marcha pues simplemente lo borra de un plumazo? ¿Cuáles son las obras? ¿Las tiene a mano? ¿Tiene el listado ahí? Sí, tengo listado. Todas las que se habían ido planteando durante todo este tiempo, desde las casas del hombre de Bembibre al parque minero de Favero, que eran casi 6 millones de euros, el parque motor de Igüeña, junto al municipio de Brañuelas, que eran casi 6 millones de euros también, proyectos de habilitación de campings, como digo, rutas turísticas, de todo tipo. Ya digo que incluso algún municipio tiene más de un proyecto pendiente y como comentaba, lo importante además de estas inversiones es que eran inversiones que podían generar empleo en los municipios, que no estábamos hablando de simplemente habilitar o arreglar una fuente o una plaza, eran proyectos que tendrían luego un desarrollo económico, pues como el propio parque motor y alguno más, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente grave de esta situación es que ya no solo que nos corte la posibilidad de que se siga produciendo actividad en la saca de carbón e incluso se ponga en peligro la propia actividad de las térmicas, sino que cuando se plantean alternativas el gobierno también cercena cualquier tipo de posibilidad. Hay que preguntarse pues qué es lo que piensa el gobierno hacer con las comarcas mineras. Iván García, conocemos algún caso como el de Pobladura, en donde ya por lo menos existe una cierta actividad, aunque evidentemente el proyecto se quede a medio hacer, pero ¿hay algún otro caso en que nos encontremos con que una parte de la obra está hecha y que no se puede aprovechar ya para nada esa parte de la obra porque se va a quedar a medias? Pues mire, un buen ejemplo son las casas del hombre en Bembibre, donde se hicieron una serie de actuaciones para la estabilización del terreno. Me parece que se invirtieron casi 200.000 euros y se ha quedado a partir de ahí pues para que lo veamos al pasar, ¿no? Los caminantes que nos acerquemos por allí. Pero eso es un ejemplo. Hay alguno más en el parque minero, en el parque motor, por ejemplo, también se había ejecutado obra. Es decir, hay infinidad de ellos en los que había ya por lo menos ejecutado pues gran parte de la inversión. Mire, un ejemplo sin ir más lejos también es la promoción de poblados castreños en Villablino, donde se reconoce que se había ejecutado el 50%. Es decir, que independientemente del estado de la ejecución, lo que se ha hecho es poner a cero el contador y hurtar ese dinero para pasarlo a otro tipo de cuestiones que para el gobierno son más prioritarias. No sé si será para sus amigos los de las autopistas que van a rescatar ahora
para los bancos, pero desde luego el dinero para aquí no va a venir. Bueno, cabe estar esperanzados en el futuro plan del carbón que el Gobierno quiere sacar adelante y, bueno, ya enlazo con la pregunta referente a la actualidad. Hoy el consejero Villanueva está precisamente con el secretario de Estado de la Energía y evidentemente hay otros asuntos más urgentes que resolver. No sé si este de futuros programas mineros estará dentro de su agenda. En fin, ¿qué espera usted de la reunión? Yo de la reunión lamentablemente espero bastante poco, porque ya el Ministerio ha adelantado que van a atender las cuestiones que plantean las comunidades autónomas, que se puedan atender, y las que no van a explicar por qué no. Con lo cual lo que se infiere es que el Ministerio tiene tomado cualquier decisión y lo único que va a hacer es escuchar y responder. Por lo tanto, esperanzas en ese sentido pocas. También pocas porque la reivindicación, la capacidad reivindicativa de las comunidades autónomas, sobre todo de la Junta de Castilla y León en nuestra comunidad, ha sido cero, ha sido nula. Pero bien, vamos a dar un pequeño margen, aunque sea un poco más, porque desde luego son un pequeño margen más a Tomás Villanueva, al consejero de Economía, que es el que está en la reunión, para ver con qué cosas sale de la propia reunión. Ya comienza mal no yendo el propio ministro, ya se ve cuál es la importancia que le dan al tema desde el Gobierno de España, cuando ni siquiera el ministro se sienta con los consejeros de las comunidades autónomas. Pero bien, y en cuanto a la segunda cuestión, en cuanto al plan del carbón, pues como digo, si aquello que estaba en ejecución, aquello que en lo que ya se había invertido dinero, se corta, se cercena de raíz, y eso, perdóneme, pero a mí eso sí que me parece un despilfarro absoluto. ¿Cómo vamos a pensar que tienen voluntad de plantear proyectos en las comarcas mineras? Espero, desde luego, equivocarme, y creo que también tendrá mucho que ver al final el resultado con la capacidad de presión que podamos hacer desde las cuencas mineras. Volviendo a lo más urgente, que posiblemente también en este caso sea lo más importante, no lo sé, pero los mineros siguen sin cobrar. Las cuencas mineras están sufriendo el azote de una situación ya pues de apuro económico grave. ¿Qué es lo que necesita ahora mismo el sector? ¿Qué habría que hacer? ¿Desbloquear las ayudas? ¿Establecer medidas extraordinarias que sustituyan a esas ayudas? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ministerio? Cualquier tipo de actuación estaría bien. Creo que hay administraciones intermedias como la Diputación o la Junta que podrían ya haber tomado la delantera y haber planteado alternativas al cobro por la vía ordinaria. Esto ya se hizo en el pasado, el plantear con alguna entidad financiera que se pudieran adelantar las nóminas que estaban adeudadas a los mineros. Y eso se lo hemos pedido repetidamente desde el Partido Socialista, y ya ha salido muy rápidamente la presidenta del PP y de la Diputación, la que hace peinetas a los mineros, a decir que no se podía hacer. Para eso sale muy rápidamente, para otras cosas no. Y en segundo lugar, efectivamente, se tienen que pagar las ayudas que están comprometidas, y aquí se trata, como quiere el Gobierno dar a entender, de si la minería debe recibir ayudas o no. Yo creo que eso está decidido desde hace mucho tiempo. Hay un planteamiento de que en el 2018 se acaban, y ese es el planteamiento y no tiene vuelta atrás. Lo que no tiene sentido es plantear que se tienen que pagar unas determinadas ayudas comprometidas y no hacerlo, porque eso redunda sobre todo en que los mineros, en que la gente que trabaja en las cuencas mineras no reciba sus sueldos, no reciba sus remuneraciones, y esa es la situación. Si el Gobierno quiere garantizar, y además así se lo hemos pedido desde el PSOE también, quiere garantizar que el dinero que reciban prioritariamente va a ir para nóminas y va a ir también para el pago de las cuotas de la Seguridad Social adeudadas, lo puede hacer. Es perfectamente posible. Hay convenios que se pueden firmar entre el Ministerio y entre la Seguridad Social y las empresas mineras en las que se planteen las condiciones. Por lo tanto, llegado a este punto, yo creo que, como bien dices, la prioridad absoluta es el desbloqueo de las ayudas, y si no, las instituciones que están aquí tendremos que hacer alguna cosa para que la gente no esté prácticamente en la indigencia y de alguna manera recibiendo ayuda social. Y desde luego yo lo que le pediría a la presidenta del PP y a los responsables del PP es que, ya que por lo menos no ayudan, no hacen nada, por lo menos ya no insulten a los mineros ni insulten a las familias, porque aguantar que te digan 4 cosas en la calle cuando no estás haciendo nada, por lo menos te van el sueldo. Se refiere a lo ocurrido el pasado viernes, ¿no? Sí, yo entiendo que sea desagradable por parte de la presidenta del PP y la consejera Clemente escuchar según qué cosas a las familias de la minería, pero es que esas familias llevan muchos meses sin cobrar, y estos responsables del PP llevan muchos meses sin hacer nada, y al final, como digo, es desagradable. Puede que algunas cosas gusten más o gusten menos, pero es que van el sueldo. Lo que no puede es eso, dedicar un gesto tan feo como el dedo, lo que se le la peineta, a los responsables mineros, la señora que en principio nos representa a todos y representa también a las familias mineras, y debería haber movido ese dedo no para hacer esas cosas tan feas, sino para precisamente plantear alternativas para que los mineros por lo menos pudieran cobrar, porque es que han hecho su trabajo y se les adeuda, y además el único responsable de que se dé esta situación a día de hoy es su propio partido en el Gobierno de España.
De acuerdo, Iván García del Blanco, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Estamos en Radio Bierzo contando la actualidad. Esto es lo que ha trasladado hoy el Partido Socialista en rueda de prensa. Y de la actualidad vamos a seguir hablando porque de inmediato nos ocuparemos de otro problema. Bueno, un problema que en parte está también engarzado con este, y son los desahucios. Atención a aquellas personas que estén en situación, o que conozcan a alguien que pueda estarlo, en situación de peligro de desahucio, porque hay una serie de plazos que hay que cumplir para que las cosas puedan salir mejor. Y de esos nos ocupamos de inmediato.